Bueno, retomando un poco de los cursos de estadística descriptiva y inferencial, vamos a ver un poco el tema de la inferencia con dos variables cuantitativas cuando se tiene el objetivo de comparar. Entonces, bueno, el punto que vamos a ir es al tema de explicar un poco sobre este tipo de pruebas estadísticas y las pruebas que se tienen que ver para ver la significancia. Entonces, aquí, como podemos ver, cuando utilizamos este tipo de pruebas, cuando tengo muestras que están relacionadas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tengo la misma variable medida dos veces en el mismo participante. Y cuando mido dos variables cuantitativas que tienen la misma escala de medida en un mismo participante. Entonces, esto podemos evaluarlo como aquellas preguntas que nosotros respondemos, o sea, somos la misma persona que responde el cuestionario o la encuesta y nos dan que tenemos una respuesta inicial y una respuesta final, donde tratan de ver qué tanto hemos cambiado de nuestro sentido de la respuesta. Y la otra es cuando hablamos con el tema de las mismas escalas, si hay una variable con otra que presentan como que del 1 al 100, o sea, una puntuación del, del 0 al 100 es una puntuación que estamos viendo de comparar con otra. O cuando había el sistema educativo de que lo valoraban sobre 60 puntos. Entonces lo mismo, del 1 al 60, digamos. Ese tipo de escala. Bueno, para ver un poco más de esto, no voy a extenderme mucho en algunas diapositivas. Obviamente que hay algunas que se ven a simple vista con el tema de la comparación, como esta de acá, cuando hacen como el tema de qué tanto te puede gustar una bebida antes y después. Antes de tomar una Coca-Cola, muchas personas por el tema de la publicidad decimos, la Coca-Cola según la publicidad dicen que es muy refrescante, deliciosa y tanto. Le doy un 9 de 10. Pero después de tomarlo puede ser que aumente a un 10 seguro o en tal caso no le guste porque tal vez tenga una preferencia por otra bebida que haya bebido antes. Entonces, vemos, digamos, el tema de la comparación con el tema de las escalas. En tal caso, del 1 al 10, por ponerlo en este ejemplo. Ahora, ¿qué se debe hacer para poder llegar a esta comparación de dos variables cuantitativas? Lo primero, netamente, es verificar si las dos variables cuantitativas presentan tener normalidad o no normalidad. Aquí yo podría plantear un ejemplo de que es lo que, bueno, trato de explicar y para no extendernos. Por ejemplo, se dice que los estudiantes, así vamos a poner un ejemplo, podrían mejorar su capacidad, digamos, de aprendizaje si se asocian con otros estudiantes de otras carreras. Es decir, vamos a imaginar en tal caso que los estudiantes de psicología pasan una materia en conjunto con los estudiantes de, vamos a poner, de filosofía, psicología con filosofía. Entonces, tratamos de ver eso, es cómo se ve, digamos, si es notorio de que va a mejorar el avance de la materia, se van a llevar bien, van a mejorar, o en tal caso, no, las personas no responden a tal cabalidad. Ahora, ¿a qué va ese punto? Cuando yo hablo de tema de normalidad, estamos viendo que normalmente todas las respuestas llegan a concentrarse en un mismo punto. Esto se lo puede ver, digamos, si yo le pongo el ejemplo ese de esos dos cursos y se le hace una encuesta a los estudiantes iniciales de esta materia que era de psicología que le implementaron compañeros de filosofía que iban a acompañar la materia y se les preguntaría del 1 al, por lo menos, del 1 al 20 por decir, del 1 al 20, ¿qué tanto consideras que es beneficioso tener compañeros de otra ciencia, digamos, que en este caso es filosofía? Entonces resulta que bajo esa perspectiva se hizo un histograma y en el histograma nos dice, hubieron personas que respondieron que era bien del 0 al 20, vamos a ir viendo que todos los valores se van agrupando y de cierta manera cuando nosotros estamos viendo ese detalle de el histograma, o sea, ¿dónde se fue contando? Si aquí digo del 0 al 20, ¿dónde están agrupados más los valores?
voy a ver que la mayoría se va a concentrar en un punto medio cuando existe este tema de normalidad. Y el otro punto que se habla del tema de normalidad es que si nosotros imaginamos una línea imaginaria, nos mostraría como una forma acampanada. Entonces, eso nos dice, primeramente hay que verificar si las variables que estamos teniendo de estudio de comparación presentan que la mayoría de las respuestas llegan a un punto medio, que no son, por decir, ni tan valores negativos o tantos valores, en este caso, positivos, por ponerlo en esos términos. Ahora, sucede de que aquí podemos decir que todos los compañeros llegaron a responder que mi compañero de psicología del 1 al 20 yo considero 15, 16 y la mayoría fueron respondiendo esos valores, por decirlo. Llegaron a un punto medio que la respuesta. Existe normalidad, se sospecha que existe normalidad. Ahora el otro caso hipotético, digamos, que resulte de que en realidad los estudiantes del 0 al 20 decidieron votar un valor bastante bajo porque decían, no, los de filosofía tienen otra forma de estudiar, nosotros estudiamos de otra manera. Y resulta que la mayoría de los datos se llegan a obtener a un valor bastantes obtenido de la parte de izquierda. Se ve, y hay pocas personas que sí votaron por valores bastante altos, por decirlo así. Perdón, aquí vamos a hacer ya. ¿Y qué pasa? Se nota que las respuestas fueron bastante distintas. Algunos compañeros decían de que no, no nos gusta pasar clases con estudiantes de otra carrera y otros decían como que no me afecta tanto, le doy una puntuación de 15 y otras personas que literalmente dieron el valor más alto. A esto lo que llega a pasar es que este tipo de estructura de la información, si nosotros nuevamente imaginamos una, una línea imaginaria, podemos ver de que la mayoría de los valores se concentran al lado izquierdo. Y si yo llegara nuevamente a ver un tema de mi media, me daría cuenta que mi valor de la media capaz no esté, digamos, bien representado, porque hay valores que se alejan. Entonces, nuevamente hay valores que son más negativos o en tal caso más positivos. Otra forma de verlo, este tema de la no normalidad, es que puede recurrir de que cuando todos los valores están concentrados en normalidad, vemos un punto medio y ese punto medio es lo que podemos realizar con la prueba T-Student para poder ver qué tantas las diferencias se están dando cuando los valores se concentran al medio. Pero cuando no presenta normalidad, los valores se alejan y ese es otro punto que quiero aclarar, digamos. Si aquí yo me imagino voy a colocarlo con pasado, si yo hago una recta, parto aquí y parto otro acá, me puedo notar que no es simétrico en el caso de acá. Aquí puedo ver que sí hay simetría porque existe de que los valores se concentran al medio y ambos lados tienden a parecerse. En cambio aquí, cuando yo parto hacia la mitad, me doy cuenta específicamente de que hay valores que están más concentrados por el lado de valores más bajos que de valores más positivos. Entonces, al ver esos detalles de la variable, eso es lo que me va a poder ayudar a determinar si realmente voy a utilizar la prueba, en este caso, de T-Student con la normalidad o en tal caso la no normalidad con la prueba de Wilkinson. Entonces, esos son los primeros detalles que debemos aclarar al momento de hacer este tipo de pruebas. Ahora, vamos a la siguiente explicación. Vamos a ir aquí, vamos a cerrar esto. Aquí dice, hace una explicación de cómo aceptar el tema de las pruebas, pero vamos a ir un poco más adelante porque creo que este detalle se puede explicar mucho mejor con el ejercicio práctico. ¿Ve?
Entonces, aquí vemos, vamos a ir al siguiente tema. Aquí habla sobre el tema de, nuevamente hacemos la mención de la prueba test student para muestras relacionadas y la prueba de Wilkinson para interpretar los rangos promedio. Ya, ahora, ¿qué es lo que se quiere llegar con esto? El punto es lo siguiente. Yo había mencionado de que en la prueba de normalidad, si nosotros tuviéramos la oportunidad de graficar nuestros datos, podríamos sospechar de que existe normalidad con solo ver el histograma y ver esa línea de representación. Si yo veo esa línea de representación, como lo había mencionado, puede ser que aquí voy a decir, tenga mi normalidad aquí de mi primer dato, valor de la media. Y después tenga otro tipo de dato, por decirlo así, que de igual manera me muestra el tema de la representación acampanada. Si yo lo interpreto de esa manera, voy a colocar el X2. Entonces, cuando los dos tienen forma acampanada, las dos variables de estudio que quiero comparar tienen la misma forma acampanada, obviamente aplicando las pruebas estadísticas para poder saber si rechazamos o no rechazamos de que exista normalidad. Bueno, nosotros determinamos que existe normalidad en las variables de estudio, podemos interpretar los dos valores de la media y ver qué tanta diferencia presentan una de otra. Entonces, es por este detalle que cuando existe normalidad podemos comparar e interpretar los valores que se representan con la media. Y esto se da específicamente con la prueba TED-Student. Muestra relacionada es porque los dos presentan una forma acampanada y podemos ver los detalles de qué tanto es la significancia que va a presentar. Ahora, el otro punto, digamos, si nosotros llegáramos a ser los estadísticos y ver de la no normalidad, era como menciona, puede ser de que haya un dato que tenga más valores sesgados hacia la parte izquierda, por decir ahí. Y tengamos otra variable, vamos a buscarla aquí con otro, y resulte de que la no normalidad, en algún caso, no es necesariamente que las dos tengan que sesgarse al mismo lado, pero nos damos cuenta de que según el estadístico que vayamos a aplicar, vamos a ver que las medias no se concentran o no se dirigen a un mismo punto. Por lo tanto, digamos, al ver que no es normal la variable, tenemos que utilizar la prueba de Wilkinson, donde aquí utiliza el tema de rangos promedio. Entonces, utiliza el rango del valor máximo, voy a colocar así, el valor, en este caso, de los rangos promedio, va a agarrar el valor máximo y mínimo que hay en tal variable y van a ver qué tanto es el promedio que se puede sacar. Lo mismo, esto aplicándolo para, bueno, si este con esto va a verificar qué tanto va a ser, digamos, el promedio que va a sacar. Y lo mismo con el otro, de qué tanto a qué tanto, digamos, lo van a sacar aquí, como se puede ver. Entonces, son dos puntos de vista. Uno que va a ver el tema de la normalidad, que los dos valores se acerquen porque presentan la misma característica de muestra relacionada. Y otra de no normalidad cuando los valores muestren que no sean una estructura acampanada, pero de cierta manera sí se los puede obtener por Wilkinson utilizando sus rangos promedio. Entonces, cada uno tiene su representatividad, cada uno tiene su forma de evaluarlo correctamente. Entonces, eso es lo importante de poder verificar primeramente si la variable cuantitativa presenta o no presenta normalidad. Vamos a ir a la siguiente, que ahora aquí lo que nos corresponde es ver un poco de la prueba T-Student de muestra relacional. Aquí vamos a ver la normalidad, si ocurre en la variable. Al ocurrir la normalidad, aplicamos la prueba T-Student. Todos los pasos que se llegan a realizar con este tipo de prueba se basan en estos tres.
El primer punto es la hipótesis teórica. La hipótesis teórica va a ser la parte que el investigador sospecha, piensa de que está llegando a suceder. Y como es hipótesis, necesita una prueba que trate de aceptar, pero en el caso de rechazar o no rechazar esa hipótesis teórica que ha planteado el investigador. En el segundo vamos a ir a las pruebas de estadísticos, que son las pruebas respectivas que va a tener para responder esta hipótesis. Son del 1 al 9. Cada uno corresponde, digamos, a diferentes pasos que van a ayudarnos a que nosotros determinemos de que si la hipótesis teórica dé la respuesta necesaria. Y el punto 3, que valorar la hipótesis teórica y ver si se da el sentido esperado según los estadísticos. Bueno, se explica mejor en el siguiente punto. Paso número 1, como ya mencionado, la hipótesis teórica. Yo siendo el investigador, aquí dice, está diciendo mi hipótesis, por ponerlo así. Aquí me dice que dice existe diferencia. Cuando yo planteo que existe diferencia, estoy diciendo que algo va a pasar de que sí o sí va a generar una variación. O sea, no va a ser lo mismo que siempre. Va a haber algo que va a generar una diferencia. Y una diferencia puede ser tanto positiva como negativa. Aquí me dice netamente que va a haber significatividad, que quiere decir de que va a haber algo que sí genere esta diferencia. ¿Y cuál es lo que sigue? Nos dice que es el grado de motivación hacia el aprendizaje de los estudiantes de análisis de datos tras conocer el fin último de la asignatura. Aquí lo que tratamos de ver es que a los estudiantes, al comenzar la carrera, vamos a decir, uy, yo comencé la carrera de tanto y me tocó la materia de análisis de datos. Y yo tengo mi evaluación de que al principio digo, esta materia va a ser interesante, me va a ayudar bastante. Y yo digo que mi calificación, como no lo conozco muy bien, va a ser 7 de 10 por decir, esta es mi escala para mí. Y cuando finalmente logremos avanzar la materia y lleguemos a la última parte de las unidades, la última asignatura, nos demos cuenta si realmente nuestra percepción es lo mismo. Antes yo voté un 7 de 10, ahora que lo he vivido y he aprendido más de esta materia, considero que es un 9 de 10 por decirlo. No me encantó el manejo de datos. Entonces, esa es la hipótesis que se está tratando de responder. Aquí en el grado yo mencionaba del 1 al 10, pero en la escala de medición que se muestra, aquí toma valores entre 0 y 100. ¿Ya? Esos son los puntos que vamos a mencionar. Ahora vamos a ir a lo siguiente. ¿Qué variables tenemos? Tenemos el aprendizaje antes y después. Eso es a lo que hay que aclarar. La motivación antes y la motivación después. Estas dos variables son cuantitativas. ¿Por qué menciona que son cuantitativas? Porque las dos variables tienen una representación de 0 a 100. Entonces son valores con la misma escala y son variables numéricas. Entonces, bastante amplias. Entonces, por eso son cuantitativas. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero verificar? Es que teniendo la base de datos de estas dos variables cuantitativas, pueda comparar el resultado del antes y después. Eso es comparar. Entonces vamos a comparar, que va a ser el objetivo que va a tener esta variable. El 2.3 es el supuesto de normalidad. Esto es algo que se debe realizar para verificar si vamos a utilizar la prueba T T de las muestras del tema de las medias, o vamos a utilizar la prueba de Wilkinson, que nos va a decir netamente los valores no se concentran en un mismo lado promedio y por lo tanto tenemos que utilizar esta otra prueba. Entonces, vamos a verificar eso en el siguiente punto, ¿no? Vamos a ver si se asume la prueba de muestra relacionada o la muestra de, la de Wilkinson. Aquí lo primero que voy a hacer, y bueno, voy a eliminar esto o lo vamos a borrar. ¿Qué es el tema de la normalidad? Ya habíamos visto, la hipótesis es la siguiente. Hipótesis nula, existe normalidad. Este es el primero que estamos haciendo, la hipótesis nula. Y después la hipótesis alternativa nos indicaría no existe normalidad.
Como mencioné en un principio, a veces nosotros vamos a tener la oportunidad de que nos den la base de datos y crear ese histograma y en base al histograma decir, esto me parece que tiene forma acampanada. Entonces, cuando veas esa forma acampanada, voy a decir, wow, desde mi punto de vista es acampanada y por lo tanto es así con la prueba T-Student que tenemos que hacer. Pero no, a veces hay que tener un contraste estadístico que nos diga, esta prueba gráfica se apoya con esta prueba estadística. Entonces ahí tenemos la prueba de normalidad por Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk. Cada una tiene su propio cálculo que está representada en algunos casos para muestras menores a 40 y muestras mayores a 40. La cuestión es que aquí nosotros vemos el estadístico antes y después de la motivación. Entonces, este es lo que se calcula con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y posteriormente, digamos, vemos los grados de libertad. Los grados de libertad a veces se llegan a comprender como el tamaño de la muestra menos el parámetro. En tal caso, yo podría decir que se esté diciendo que fueron encuestados alrededor de 25 estudiantes a los cuales se preguntó antes y después. Ahora, ¿qué es lo que yo requiero para poder verificar si poder aceptar que existe o no existe normalidad? Nos basamos en una regla de decisión y vamos a bajarle un poquito el tamaño para poner lo siguiente. Regla, regla de decisión. Aquí nos dice netamente de que este tema de significatividad es como algunos lo conocen como p-value. Así que yo lo voy a colocar como p. ¿Listo? Si el valor de p es mayor que el nivel de significancia, entonces rechazamos la hipótesis nula. O sea, existe, pero si el valor de P es mayor que el nivel de significancia, no rechazamos la hipótesis nula, existe normalidad. Y en el segundo caso sería lo mismo. Si el valor en tal caso de P o de la significancia es menor que el nivel de significancia, si es menor, rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto decimos que no existe normalidad. Ahora, ¿cuál es el nivel que normalmente nosotros tenemos que utilizar para el tema de la significancia? El tema de la significancia tenemos que utilizarlo alrededor del 5%. Entonces, aquí voy a hacerlo lo de la prueba y van a observar lo que voy a hacer. Si voy a colocar el ejemplo de este de aquí, el valor de significancia es de, vamos a colocarlo acá, 0,493. ¿Y cuánto es el nivel de significancia? El valor de significancia normalmente lo calculamos al 5%, entonces 0,05. Ese 0,05 es su interpretación del 5% de significancia. Esto es lo mismo que yo estuviera diciendo 49,3% con un 5%. ¿Ya? Eso es lo mismo, solo que cuando hablemos en tema decimal, así es su representación. Ahora aquí ya la cuestión, ¿cuál es el valor más alto? ¿Quién es más alto que otro? Aquí vemos que el valor es bastante alto con relación a P. Lo mismo si lo estoy interpretando como el tema de, de porcentaje. Entonces, esto de aquí, si no me lleva a verificar, es esta sección que me dice que la significancia o el valor es mayor. ¿Qué pasa cuando se cumple esta regla de decisión? Llegamos a no rechazar la hipótesis nula, existe normalidad. Entonces, al ver que
existe normalidad, estamos diciendo que vamos a utilizar la prueba T-de-Student, pero se tiene que aplicar en ambos casos. Pero si nos damos cuenta, 65,4 igual es mayor que el 5%. En la prueba Shapiro-Wilk, igual manera es un valor superior al 5% de este 43,4, 43,4 y 22,3. Ambos son valores superiores al 5%. Y por lo tanto, llegaríamos a la conclusión de que se debe aplicar la prueba, las variables antes y después de motivación tienen normalidad y por lo tanto se debe aplicar la prueba T-de-Student de muestras comparadas. Aquí vamos a volver a ese criterio. ¿Qué pasa cuando nosotros ya determinamos eso? Vamos al 2,5. La prueba T-de-Student para muestras relacionales no requiere otro supuesto. Eso es lo que nos dice. Y nos vamos a la prueba 2,6, que serían los estadísticos del SPS. Lo primero que se debe hacer en este tipo de prueba es primero lanzarse a la parte de la prueba T y verificar si es significante. Si estás averiguando que existe significancia, es decir, que existe una variación y que va a ser diferente a lo que estamos esperando. Entonces, si existe eso, por lo tanto voy a describir mediante los estadísticos descriptivos. Porque si no sale significatividad, eso quiere decir que no ha habido cambio, por lo tanto no necesito expandirme más, no hay otra forma de verlo. Aquí vamos a ver lo siguiente. Lo primero que se hace aquí en la prueba es, nuevamente, si tuvieran la noción que les paso un montón de tablas, verificamos cuáles son las dos variables de estudio, son motivación antes y motivación después. ¿Qué más? Es una prueba T-de-Student, entonces demuestra relacionar. Por lo tanto, aquí yo verifico la prueba T-de-Student. ¿Qué me trata de decir esta prueba de Student? No dice, recordad que vos dijiste que en un principio, voy a decirlo así, habían dos variables que presentaban tener forma acampanada. Sí, me acuerdo que haberlo hecho, así por decir. Entonces, tenías dos variables en este caso que presentaban esta forma acampanada y por esa razón con la prueba de Shapiro y como los dos presentaron el tema de normalidad, ¿qué te dice? De que esta variable de aquí, tanto la media de una como la media de la otra, voy a colocarle como media uno y media 2 de las dos variables que tenemos, dice que la diferencia que hay entre estas dos es de -8,20. Eso nos dice que existe una diferencia con los puntos medios de alrededor de 8,20 puntos. Que también nos dice de que la desviación, o sea, qué tanto se va a alejar del verdadero valor, va a ser 0,96. Y el error típico de la media de 1,39. Este valor que nosotros estamos diciendo como el valor de la media de la diferencia, delante y después de estas dos, qué tanto se están alejando este con este. Esa diferencia, que lo voy a poner como D, es de 8,20. Pero también me está diciendo que hay una prueba al 95% de confianza que me dice, tal es la diferencia de estas dos variables sea entre menor a 11 o menor a 0,5. Pero yo ya me doy cuenta indirectamente de que aquí el 8,20 va a ser el punto medio donde se va a quedar, por decirlo así. Estaría entre estos límites. Y verificamos nuevamente, mire, los grados de libertad me vuelve a responder la cuestión de que son alrededor de 24 a 25 personas que han sido encuestadas, o sea, cantidad de estudiantes que fueron encuestados y se obtuvo estos resultados. Lo único que me voy a preocupar por ver en esta sección va a ser esta partecita de la prueba de significatividad. Nuevamente verificando el tema de significatividad. Y ahí lleva el punto. Si la significancia estadística es, en este caso, cero,
0,00000. Lo que nos estamos viendo es que es significante. Cuando es cero, el valor es muy debajo de cero, del 5%, decimos de que sí existe problema de normalidad. Perdón, no voy a tocar el tema de normalidad nuevamente, sino que de que sí existe diferencia. Eso es lo que nos dice. Es significante, sí existe diferencia. Eso quiere decir que las muestras van a variar y nos van a mostrar que hubo una mejoría o empeoró, digamos, el criterio de los estudiantes. Entonces, aquí el criterio, si lo pongo en los términos correctos, perdón. Wow, cosas de la vida. Ya, aquí lo que voy a plantear es lo siguiente. Lo mismo, significancia. Si el valor de la significancia es mayor que el nivel de significancia, sería rechazamos, pero no rechazamos no rechazamos la hipótesis nula. Y en el caso de que fuera contrario, si la significancia, en este caso vuelvo a mencionar que la significancia P, si este de aquí es NS, nivel de significancia, si es menor, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué conclusiones vamos a llegar con esto? Existe, aquí cuando el valor de P es mayor, vamos a decir que no existe diferencia. Así lo voy a colocar. Pero cuando el valor sea menor del valor de P, vamos a decir de que sí existe diferencia. ¿Cuál de los dos casos se está cumpliendo en en este escenario? Es que el valor de la significancia P es 0,0000. Y el valor de significancia estadística nosotros ya hemos determinado el 0,05. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? El 0,5 en tal caso es mayor que el 0,000. Por lo tanto, este de aquí, nosotros podemos ver, perdón, lo que estamos viendo es que se llega a cumplir este criterio de acá, de que existe diferencia. Por lo tanto, yo estoy diciendo, estos valores de la media sí han presentado una variación que llega a verificar si la materia ha impactado de manera más positiva o una manera más negativa. Entonces, bajo este punto, yo voy a esta sección de aquí de las muestras relacionadas. Cuando yo recién determino que sí existe diferencia, o sea, si existe significancia, ahí yo ya puedo, en este caso, verificar mis estadísticos de prueba. Porque si no existe diferencia, ¿para qué vamos a verificar los estadísticos descriptivos? Porque no tuviera razón, porque estamos diciendo de que no existe diferencia. O sea, lo que pase nuevamente va a ser normal, o sea que los valores no van a generar variaciones. Ese es el punto. Como existe significancia, ahí yo me lanzo. ¿Cuánto me mandó la motivación? 12,60. Después, ¿qué pasó? Aumentó 20,8. Eso quiere decir que los estudiantes de análisis de ciencia de datos, al principio su ¿Y qué pasó después? Cuando estaban casi culminando la asignatura, se dieron cuenta de que aprendieron mucho, de que les gustaba mucho más y de calificarlo un poco bajo de anterior, a esta vez lo calificaron mucho más alto. ¿Y de dónde viene este 8,20, digamos? No es más que la diferencia entre estos dos valores, si se dan cuenta. ¿Ves? Son los mismos si vamos a hacer una resta, esto de acá, y eso es bueno, claro. Estos valores de acá, estos valores de la media, son lo que se obtiene aquí.
Aquí nos dice de qué valor es de 25 encuestas o 25 respuestas. Y aquí tenemos la desviación típica y el valor de la media. Aquí nos podemos dar cuenta que la desviación que hay de 12,6 es alrededor de 6,11. Y del otro de 20,8, la desviación es de 9,47. Esa desviación nos dice qué tanto se va a alejar el valor de la media. Pero nos hemos dado cuenta por medio de esta prueba, que es la prueba de T-Student, de muestra relacionada, que la motivación ha mejorado. Existe una diferencia y es significativa por este detalle que he colocado aquí. Este detalle es significativa y la significancia nos muestra de que la motivación después ha sido mayor a la motivación antes. Digamos. ¿Dónde verificamos eso? Vamos a verlo todo ese detalle en la siguiente diapositiva. Obviamente que aquí vuelvo a tocar los puntos que yo ya he mencionado sobre el tema de la significancia. También puedo verificar, digamos, todo lo que se menciona con las pruebas de las medias y las desviaciones, que ya es el punto que ya había mencionado anteriormente. Y aquí hay una breve explicación. Concretamente, tras conocer el fin de la asignatura, fin es el después. ¿Ves? 20,8, así se lo coloca, y DT, que sería desviación típica, 9,47. Los alumnos presentaron mayor motivación que al inicio. Hemos aumentado lo que estábamos antes. Somos significativos porque presentamos una diferencia notoria y esa diferencia es mayor. Y bueno, aquí tenemos un dato adicional por el tema de interpretar el tamaño del efecto, pero esto de aquí no lo abarcaremos porque en primera no tenemos el estadístico que se probó por medio de esto. Esto se da con la otra prueba. ¿Ya? Aquí, por lo tanto, vamos a ver lo que teníamos en esos dos puntos. El 2,1 hipótesis teórica, 2,2 la hipótesis estadística y 2,3 los resultados finalizados. ¿Qué habíamos mencionado? Existe diferencia. En este caso, eran significativas. ¿Qué pasó con la hipótesis estadística? Sí se cumple la hipótesis alternativa. ¿Por qué decimos se cumple la hipótesis alternativa? Es que en hipótesis estadística tenemos que, en la hipótesis nula, que no existe diferencia, y en la hipótesis alternativa de que sí se cumplen las diferencias que existen. Como yo vi que me salió significativo, ahí fue de que yo ya le di que se cumple mi hipótesis alternativa. Y esta es mi hipótesis que dice que existen diferencias. Entonces, la respuesta interpreta de la siguiente manera. Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de la motivación del aprendizaje. Y este es algo que quiero hacer notar en esta sección. Aquí dice, existen diferencias significativas. Diferencias significativas. Perdón que lo haya colocado así, pero hay diferencias significativas. ¿De dónde saca este dato? De acá. Este valor de P, que no era más que ese P que vimos de ese valor que sería 0,000. Ese valor era. ¿Qué otra cosa se ha pillado, digamos, con relación a esto? Que el nivel de la motivación tras conocer el fin de la asignatura, pero bueno, esto de aquí, si se dan cuenta, son los mismos estadísticos que se muestra. Este 24 representa el tamaño de la población que se mencionaba antes, son 24 o 25 estudiantes, y este es el estadístico, y nos dice que es significativo. Concretamente, tras conocer el último dato de la asignatura, nos dice que la media es 20,80 y la división típica 9,47. Dicen que es mayor. Este resultado de aquí, este resultado de aquí, nos dice netamente, este resultado nos dice que presenta mayor motivación con relación a este otro dato. Entonces, nosotros ya estamos viendo de que sí se cumplió lo que se dijo. Sí existen diferencias significativas porque aquí
el valor de esto nos salió bastante bajo. Y el grado de motivación, lo que pudimos verificar con mayor precisión es qué tanto es la diferencia. Son de alrededor de 8 puntos de diferencia, que al final tuvieron 20 de 8 y que antes era un 12 de 60. Entonces, esa es la forma en la cual realizamos la parte de comparar como objetivo muestras eh, variables cuantitativas por parte de que tengan la normalidad. Eso sería el primer ejemplo. Y bueno, hablaremos del segundo en una próxima sección sobre el tema de cómo sería que no exista normalidad y cómo afectaría los estadísticos de Wilkinson. Pero eso sería lo concreto a esta sesión de ahora. Les agradezco y bueno, estaremos subiendo el próximo video. Gracias.